Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachtar y estos son los titulares. Maduro versus Guaidó. La crisis en Venezuela continúa. Rollos del Mar Muerto son restaurados con tecnología de la NASA. Entrevista a Julián Schwindelmann, escritor y analista político internacional argentino que estuvo de visita en Israel. Vamos a las elecciones un poco. Vamos a ver qué pasa en Israel. Las elecciones en Israel subieron un cambio y aceleraron durante la última semana con el lanzamiento de Benny Gantz, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel y principal desafiante al cargo de primer ministro frente a Benjamín Netanyahu. A su partido, Resiliencia para Israel, así se llama, se le sumó un aliado clave. Este es Moshe Bugui Ya'alon, quien también ocupó el cargo máximo en el ejército israelí y supo ser ministro de Defensa bajo el propio Netanyahu. Gantz repartió críticas cuyo principal blanco fue el actual primer ministro, y esto decía en su discurso inaugural. With tired eyes, I see leadership which is occupied with itself, not in you or us. Believe me, I am proud of our country. I'll never be ashamed of it. But lately, too many people on the right, as well as on the left, and me as well, are deeply embarrassed by the way our leadership is run. A strong government governs in order to unify, rather than separate in order to govern. Desde el partido gobernante, el Likud, no tardaron en responder a su principal desafiante y el propio Netanyahu enunciaba estas palabras a través de un post en su cuenta de Facebook. Quien no dice si es de derecha o de izquierda, es de izquierda, declaró categóricamente Netanyahu. Por su parte, Benny Gantz realizó un cóctel de promesas bien orientadas hacia el centro del público israelí, el consenso, o mejor llamado el mainstream. Su poco detallado plan de paz, tras meses de espera, incluyó, más que nada, los slogans clásicos de campaña electoral, los mismos que realiza toda la centro-derecha israelí. Resguardar los grandes bloques de asentamientos, resguardar Jerusalén como capital indivisible y la permanencia en los altos del Golán, el norte de Israel. No obstante, es de esperar que Gantz, según pronostican las encuestas, tenga un buen desempeño electoral, ya que logra capturar parte de los votos tanto del Likud como los de Yair Lapid, de su partido Yesh Atid, que en castellano quiere decir hay futuro, y muchos indecisos. Por el momento se encuentra en segundo lugar, pero todavía bien lejos del partido de Netanyahu, y solo no logrará llegar al número mágico, que es 61. Para ello necesitará realizar alianzas con el resto de los partidos y que estos acepten liderar junto a él y formar un bloque de centro-izquierda que ponga en peligro la creación de un nuevo gobierno bajo el mando de Netanyahu. Pero hay un partido que aún no nombramos y que se encuentra en decadencia con riesgo de desaparición. Se trata del Partido Laborista Israelí, liderado por Avi Gabay, quien semanas atrás rompió con Tzipi Livni y la llamada Unión Sionista. Gabay sostiene que solo puede vencer a Netanyahu solo él. Livni, por el contrario, dice que se necesita una unión y en la unión reside la fuerza y el objetivo es, o era mejor dicho, conseguir 61 escaños, el mínimo requerido para gobernar. Sin embargo, la ruptura electoral y la crisis interna del Partido Laborista marca un espíritu de este tiempo. Divide y reinarás es la lógica que por el momento triunfa. Vayamos un poco a las encuestas. La siguiente encuesta realizada por i24 News junto al periódico Israel Hayom demuestra cuáles son los principales temas prioritarios para la sociedad israelí. Y, por ejemplo, la seguridad de Israel ocupa el 32%, las investigaciones por corrupción de Netanyahu el 23%, costo de vida, otros, mucho menos. Y en la siguiente encuesta realizada por i24 News junto al periódico Israel Hayom, si las elecciones fueran realizadas esta semana, el partido Likud tendría 28 mandatos, Resiliencia de Israel de Benny Gantz 19, Yesh Atid y el Partido Árabe Unido 9 cada uno, y el Partido Laborista, como dijo Damián antes, en decadencia solo 5 escaños. Las elecciones están entrando en una etapa de al rojo vivo y seguramente estos números van a ir cambiando semana tras semana. ¿En el próximo bloque? En el próximo bloque seguimos con la dramática situación en Venezuela y tendremos en nuestros estudios a una persona que nos ayudará a profundizar y analizar cómo se desarrollarán los eventos en ese país. ¿Se ve una intervención de Estados Unidos militar? Ya regresamos con más News 24 en español.
Gracias por seguir con nosotros acá en News 24 en español. La caótica situación política, social y humanitaria en Venezuela continúa mientras dos personas se disputan el poder real. Por un lado, el desgastado y formal presidente venezolano Nicolás Maduro, y por el otro, su joven desafiante, el presidente de la Asamblea Nacional e internacionalmente apoyado, Juan Guaidó. Las declaraciones siguen subiendo de tono y desde Estados Unidos reafirmaron en los últimos días que todas las opciones están sobre la mesa, deslizando así la posibilidad de una intervención militar. ¿Es así esto? Escuchemos qué decía al respecto el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita a exiliados venezolanos en el país. The President asked me to be here to show our unwavering commitment to the good people of Venezuela. For too long, the people of Venezuela have suffered under the heavy hand of oppression. But now there is hope. There's hope in Venezuela. Across that country, in the largest cities and smallest towns, people are rising up in defense of their rights. And as President Trump said just last week, the fight for freedom has begun. And to be clear, the struggle in Venezuela is between dictatorship and democracy. And freedom has the momentum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power, and Nicolas Maduro must go. This is no time for dialogue. This is time for action. And the time has come to end the Maduro dictatorship once and for all. Con nosotros en el estudio, Yosabet Topel, psicóloga venezolana especializada en política. Yosabet, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias para ustedes por invitarme. Realmente es muy grato poder hablar de mi país, de lo que realmente pasa allá, estando pues ahora en Israel. Yosabet, recién escuchamos las palabras de Mike Pence, el vicepresidente estadounidense. ¿Pensás que realmente, y las declaraciones fueron bastante subidas de tono, pensás que estamos en los días premios de una intervención militar en Venezuela? Mira, no se han dado declaraciones absolutas de que hay una intervención militar, pero están contempladas. Si es necesario, yo estoy segura que acudiremos a ese recurso. Sin embargo, lo mejor es evitarlo, ¿ok? Lo más posible, porque siempre en cualquier intervención militar hay muertos y hay gente inocente. Entonces, está contemplado, pero no es un hecho. La pregunta es, si hubiera una intervención militar, el ejército hoy, ¿de qué lado estaría? ¿Estaría apoyando a Maduro o se retiraría y daría su apoyo a Guaidó? Mira, esa pregunta es compleja. Primeramente, el ejército está controlado por el Cartel de los Soles. ¿Quién es el Cartel de los Soles? Son todos los comandantes generales de alto mando que tienen el poder, los zares del petróleo. Ellos son los burgueses realmente del siglo XXI. Esta gente tiene el control total. Ahora, hay los soldaditos, ¿verdad?, que no tienen arte ni parte, ni siquiera entienden el lío, porque últimamente han reclutado a cualquier mortal de la calle, véngase, como que si eso fuera venir a un partido de fútbol, ir a jugar tenis, no sé. ¿Se cae un riesgo verdadero de que ahora, si hubiera una intervención militar extranjera, gravísimo la situación? Claro, sin embargo, hay gente adentro del ejército que yo sé y conozco, y hay otros que no conozco, pero sé que los hay, que están esperando el momento indicado para desenmascarar. Sé que están allí, tienen miedo, tienen familia, las cosas que le han hecho a las personas que se han manifestado y que han, las represalias que el gobierno ha tomado contra las personas que le han dicho no a la dictadura han sido tremendas. Entonces esta gente no va a salir así por así, sino en el momento preciso. Bueno, Venezuela, Guaidó, en realidad, que se ha declarado presidente temporario, ha recibido respaldo y apoyo internacional. Escuchemos lo que decía esta figura tan particular. Yo creo que hoy no queda nadie leal a Nicolás. Hoy ya en Venezuela no queda nadie leal al usurpador. Quedan leales
a sus intereses, es la verdad, a cada uno a pensar en el futuro, y hay que insistir en esto. Estamos en una dictadura en Venezuela, en un momento absolutamente atípico en cualquier parte del planeta, porque estamos ejerciendo funciones en una dictadura que persigue, amedrenta y no tiene respuestas al venezolano. En realidad las muevo mucho. Josabet, contanos, por favor, un poco sobre la figura de Guaidó, de dónde surgió, cuáles sus orígenes ideológicos, de dónde viene. Ok. Guaidó es un ingeniero que trabajó siempre por el bien, por la verdad, ¿ok? De la mano con María Corina Machado, con Enrique Capriles, con Leopoldo López, con Requesens, con toda esta gente de la oposición. ¿Es del partido Voluntad Popular? Él es del Partido Voluntad Popular, pero no hay, digamos, él es un personaje del pueblo, que era uno de los seguidores de los grandes líderes conocidos, famosos, como, bueno, los que acabo de nombrar, que simplemente fue escogido estratégicamente por la misma oposición toda unida para dar una salida democrática al asunto. Entonces no es que él se autoproclamó. O sea, cuando dicen, bueno, que es un presidente ilegítimo que se autoproclamó, no es así. No es que un día él decidió, yo me nombro presidente. Él cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional. Correcto. ¿Qué pasa? La Asamblea Nacional es el único poder legislativo que es legal, ¿ok? Que no es ilegítimo, porque en Venezuela todos los poderes están tomados completamente. Los medios de comunicación, RCTV, Venevisión, no hay noticias, la gente no sabe qué pasa en Venezuela, ¿ok? No hay medios de comunicación. Los diarios del país fueron tomados por el gobierno también. Entonces, como estrategia, Guaidó era ese líder que no tenían nada que decir de él, ¿ok? Entonces, fue una estrategia común, quiere decir que él está completamente respaldado por la oposición venezolana, porque la oposición es una, están todos juntos, y es durante el periodo de transición hasta que haya una limpieza institucional y se puedan hacer verdaderas elecciones, porque el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ha estado vendido durante 20 años. En el 2013 las elecciones las ganó Enrique Capriles Radonsky. Eso lo sabe el mundo entero, pero nunca fueron reconocidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el CNE está completamente comprado. Entonces, es una figura que no le habían puesto... no tiene manchas, no tiene tachas, no se le puede arguir que ha cometido algo para quitarle legitimidad. Ellos inhabilitaron a todos los otros posibles candidatos para que no pueda haber un candidato. Entonces... me parece que es una muy buena figura por el momento. Profundicemos un poco más en ese punto que mencionaste en cuanto al chavismo y que se encuentra en todos los niveles del poder estatal. ¿Es así también en la Corte Suprema? Pregúntame de nuevo. ¿Es en la Corte Suprema venezolana la misma situación? O sea, ¿la Corte Suprema de Venezuela está controlada por el chavismo? Completamente, claro que sí. Completamente. Ahí Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela, que estuvo muchos años apoyando el chavismo, y ella dijo un día, ya no más, esto no es así, esto es injusto. O sea, ser chavista y declararse en contra del gobierno es como salir del closet, es como una cosa que de verdad es de temor. Y Luisa Ortega Díaz fue perseguida hasta lo sumo. Ella salió del país con la ropa que cargaba puesto y allanaron la casa inmediatamente. Y bueno, ese es el destino de cualquier chavista que se pronuncie. Chavistas de las altas esferas del poder. Entonces no es fácil. Yo sí sé que hay gente consciente adentro, consciente entre comillas, porque ya hemos llegado al llegadero, ¿no? Que en algún momento va a dar la cara, pero bueno, será tarde para ellos. Yo creo que tendrán que pagar. Por supuesto, el que se manifieste ahora hay que darle algún respaldo de amnistía porque es una clave, una pieza clave pesada para el momento. Correcto, correcto. Mientras tanto, el mundo se reparte en aquellos que apoyan y sostienen a Maduro y aquellos que no. Por su lado, escuchemos las palabras del enviado de Guaidó a los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y luego seguimos con la explicación de Josabet respecto a la situación económica en Venezuela. Mi misión aquí es muy clara, cómo terminamos de articular todo para producir el cambio político en Venezuela, para establecer un gobierno de transición y para hacer un llamado a elecciones libres y transparentes. Entonces yo no voy a perder el foco.
Ahora sí atiendo estos temas y ya hemos avanzado en recuperar nuestros activos para tomar control de ellos progresivamente y ordenadamente y dejando constancia de cómo están esos activos para no tener ningún tipo de responsabilidad de cosas que no hemos hecho. Entonces yo digo que todo esto es un proceso, entendiendo que no estamos en una situación normal. Yo le he preguntado hoy a los funcionarios del Departamento de Estado, ¿y esto cómo funciona? Bueno, funciona muy fácil. Llega el nuevo gobierno, le dan las llaves y revisan todo y pasan y no hay problema. Josabet, contanos un poco cómo se llegó a esta situación económica. Ok, primeramente esta es una situación que lleva 20 años, no lleva 5 años que tiene Maduro. Esto comenzó con la gran invasión y la gran expropiación del sector que hubo en el sector privado. Expropiaron empresas, expropiaron todas las fincas agrícolas, ganaderas, productoras de alimentos, la fábrica más grande de alimentos y la productora número 1 que era Alimentos Polar fue intervenida. Entonces, cuando tú llegas a un punto así, estamos hablando de gente que queda sin trabajo. Por ejemplo, mi papá es uno que era un agroindustrial textilero, ¿ok? Y eso es un pormenor, eso no es nada cuando tú comparas lo que le pasó a miles de venezolanos. Por ejemplo, toda la zona industrial donde estaban las fábricas textileras de mi abuelo que llegó de Polonia hace 50 años, fueron expropiadas. Ni siquiera expropiadas, confiscadas. Entonces, ahí vemos que, imagínate, cuando hay muertos, secuestros, no se puede surgir en un país. Hubo un personaje que estuvo en la región, no muy lejos, que fue Su Santidad el Papa Francisco, que tuvo unas palabras no muy directas. ¿Cuál es tu sensación con respecto a su posición? Primero que nada, bueno, yo no soy quien para enseñar al Papa Francisco, pero él debe saber que entre el diablo y Dios no hay negociación. No estamos hablando de una oposición y una izquierda. Estamos hablando de gente que si la comparas a Hamás, ¿ok? Hamás es un bebé de pecho al lado de lo que es el chavismo y el poder que ha tenido durante todos estos años, con todo el dineral que ha robado. Digamos que yo creo que él no está bien informado, con todo su respeto, y creo que el Papa debería tomar una decisión determinante, ¿ok? Porque no hay negociación. Es más, su apoyo sería para Venezuela. No estamos hablando de una injerencia exterior opinando sobre la nación. Estamos hablando que el pueblo venezolano, que representa el 90% de la población, no quiere a Maduro, no hay nada que negociar. Simplemente estamos esperando su salida de una forma la más pacífica posible, para que no haya ninguna intervención de ninguna armada. En 20 segundos, ¿cómo termina esto, Josabet? Mira, yo tengo mucha fe y esperanza. Yo creo que esto va a terminar de la mejor manera porque por primera vez el mundo nos está mirando. Por primera vez el mundo no está siendo ciego a la necesidad y al sufrimiento y a la miseria devastadora que hemos tenido hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias por tu forma de ver las cosas, tu análisis. Y es un tema que nosotros vamos a seguir y vamos a tratar y le vamos a dar el seguimiento que se merece. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo agradecida al presidente de Israel. La comunidad venezolana está muy agradecida al pueblo venezolano, a Netanyahu, por pronunciarse a favor de Guaidó. Muy bien. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a ver cómo fueron restaurados los rollos del Mar Muerto. Ya volvemos. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en español. Los rollos del Mar Muerto en los que está escrita la Biblia tienen más de 2000 años de antigüedad. El paso del tiempo obviamente los ha deteriorado e hizo casi imposible su lectura. Pero una imprenta de Jerusalén especializada en arte, utilizado tecnología de la NASA, ha conseguido eliminar el paso del tiempo y los ha restaurado para que puedan ser leídos nuevamente, como si fueran los parches bíblicos originales. The oldest fragment of Bereshit, Genesis, the first verse. And we have to mask the areas of the restoration to keep only the fragments. Call it the meeting of God's handiwork with modern science and technology. In this fragment,
we can see that this area is quite dark and you can't really read it. That's the infrared segment, and here we can see that everything is really clear, and because we kind of erased time. Yair Medina's Jerusalem fine art prints has been breathing new life into the ancient Dead Sea Scroll fragments, thanks to NASA infrared technology by Megavision. When you shoot images in space, it's all about the spectrum. The sun produces many wavelengths of colors. So within that, there's the part that we see and the parts that we don't see, like infrared light or UV light. Yair and his talented team of artists like Shai Halevi are shining new light on the mysterious 2,000-year-old fragments discovered in caves in the 1940s. With the leadership of Penina Shor of the Israel Antiquities Authority, the Dead Sea Scrolls Spectral Imaging Project is on display in exhibitions around the world. All of us as humans, when we meet something that's 5,000 years old, 2,000 years old, and you have a connection, a religious connection, it gets you to a neighborhood with yourself where you feel something different. Recent shipment of parchment for a large-scale project, so that's how we get it. This came out of the printer a few days ago, and it's going to be sent to gilding. Yair's art production and printing studio makes 21st century works look and feel like the original masterpieces, thanks to hours of handiwork from multiple artists. This is a book of Haftarot. For one person, it takes about 4 whole months to gild this book. From personal projects, it's completely 2D, there's no 3D in it, but it feels like the original. To Passover Haggadahs for the National Library, and even a recent installation of stained glass windows by Ofra Friedland at Manhattan's Ramaz School. We want everything we do to feel very warm, that we want them to touch you. We are all about making you say wow in a way that you can't control it. Yair says the canvas has changed, and so is the way we consume art today. I think reproduction is extremely important in the world that we live today because of the key word called sharing. And the experience has more levels. In Jerusalem, Emily Francis, I-24 News. Y de rollos con 2.000 años de historia al idioma ladino que tiene tan solo unos 600 años de vida. El ladino era el idioma que hablaban los judíos de España. En 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos que se llevaron el idioma y sus canciones. Con el paso del tiempo, el ladino se fue perdiendo, obviamente. Pero hay ahora una nueva generación de jóvenes que se interesa por sus raíces judeo-españolas y las encuentra en canciones que escuchaban en su infancia. La cantante Noam Nini Bazana encontró sus raíces y canta en ladino. Durme, querido hijico, durme, sin ansia ni dolor. With a sultry voice and a powerful soul, singer-songwriter Noam Vazana is belting out tunes and breathing new life into a dying language. For me, it's also a journey to my roots, but the rediscovery has been amazing. So I feel like I have also some kind of obligation to help it thrive and make it more relevant today, especially with the young generation. The Israeli-born Amsterdam-based singer, pianist, and trombone player has come out with the first original Ladino pop album. And reclaiming her birthright as the Sephardic Jewish language was culturally passed down from woman to woman over centuries. The women would speak between themselves in Ladino about recipes, about unattained love, because marriage was arranged back then. All this passion and lust had to manifest itself somewhere. Noam's creative inspiration for her new album of original songs in Judeo-Spanish came from what she calls a destined moment while visiting her grandmother's hometown of Fez, Morocco, after a performance at a local jazz festival. I was walking down the streets in the Medina, the old city, and I heard people singing on the streets. They sang a song that my grandmother sang to me as a child. So it was a flashback moment, and I had to reflect back and think, you know,
what are these memories? What do they represent for me? And it took a year before I realized that I wanted to make an album. So she studied the Ladino language with a Dutch professor, and she's not alone. This is one of our productions, music from Morocco. Ladino professor Edwin Seroussi heads the Jewish Music Research Center at Hebrew University and has seen a resurgence of young people wanting to learn the language. The word Ladino comes in the context of the translations of the sacred scriptures into Latin, that is to say, into modern Romance language, into Spanish. But what many don't realize is that the Jews of medieval Spain spoke Arabic, not Ladino. Professor Seroussi says Ladino developed as a language of survival across North Africa and the Ottoman Empire after the Jews were expelled during the Inquisition. The Judeo-Spanish that was created after the expulsion, as I said, has these two features. One is a mix of several dialects of Romance languages, and the second one is the adoption of a lot of words from the language of the area in which they settle. And same with the sound and style of music using different instruments popular in different regions of the diaspora. But unlike other artists of today sticking to traditional songs written hundreds of years ago, Noam is striking a chord with young audiences. When people talk about inspiration, I don't think it's inspiration. I think it's just the connection, you know, when it flows through you and you kind of hurry up to catch the song before it goes away. Emily Francis, I-24 News. Qué lindo canta, ¿no es cierto? Así es. Bueno, en el próximo bloque tendremos una entrevista exclusiva con Julián Schwindlerman, escritor y analista político internacional argentino que estuvo de visita en Israel y nos comenta acerca de sus impresiones. Y ahora nos despedimos mientras dejamos a Noam Nini Bayana cantando en ladino. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Julián Schwindlerman, escritor y analista político internacional, especialista en asuntos del Medio Oriente. Es autor de varios libros vinculados a Israel y de historia judía. Estuvo de visita en Israel y Carlos tuvo la oportunidad de conversar con él. ¿Qué le preguntaste, Carlos? Bueno, Julián da conferencias sobre temas como el antisemitismo y el antisionismo y la negación del holocausto. Y le pregunté, si yo fuera parte de su audiencia en algún país de Sudamérica, ¿qué diría acerca de estos temas? Te diría básicamente esto, que hoy tanto el antisionismo como la negación del holocausto son formas modernas de antisemitismo.
Nosotros estamos acostumbrados a reconocer fácilmente las expresiones tradicionales del antisemitismo convencional, como ser agredir a un rabino en la vía pública, pintar una esvástica en una sinagoga, cosas por el estilo. Pero hay otras formas que son igual de perniciosas, aunque menos evidentes, pero que se expresan de este modo. Una es el antisionismo, es decir, permitirle a todos los países del mundo, a todos los pueblos, tener su derecho a la autodeterminación nacional, pero negársela solo a los judíos. O de una manera más sutil inclusive, condenar absolutamente la totalidad de las políticas de Israel, pero no como una crítica política al Estado, sino como una crítica antisemita al Estado. Es cuando demonizás a Israel, decís son nazis, son apartheid, son coloniales, etc. La negación del Holocausto es otra forma, porque lo que hace esencialmente es tomar un episodio trágico de la historia judía, el más trágico de la era moderna, y echarlo contra los judíos, apelando a dos recursos básicos del antisemitismo tradicional, que es asociar a los judíos con el dinero, detrás de que inventaron el tema del Holocausto para extorsionar materialmente a los no judíos, y detrás del tema de que crearon la conciencia de culpa para crear el Estado de Israel. Es decir, la noción del lobby judío, del poder judío desproporcionado. Cuando Julián da sus conferencias, se encuentra con un público muy variado y yo tenía curiosidad por saber qué nivel de conocimiento tiene la gente sobre la temática de los temas que él trata. Hay que distinguir entre audiencia judía de no judía. La audiencia judía generalmente está bien informada, no completamente, debo decirte que es necesario también tener estas conversaciones con comunidades judías, pero obviamente que en los ámbitos no judíos es donde se desayunan más que nada con una historia novedosa, ¿no? Porque a veces no termina de apreciarse hasta qué punto es grave esta nueva expresión antisemita. Y la verdad es que es variada la respuesta. Hay gente abierta que lo internaliza y se muestra curiosa, y hay gente que considera que esencialmente esto es un ardid para negar una crítica a Israel. Entonces plantean, ustedes siempre acusan de antisemita al que critica a Israel. Y yo explico que no se trata de eso. Que la crítica política a Israel es perfectamente legítima y que de hecho dentro de Israel existe una crítica feroz a las políticas de Israel que es bienvenida, es parte del debate natural. Y en la diáspora judía esto se refleja. De lo que les trato de explicar es que de lo que se habla aquí es de otra cosa. Es cuando se usa la excusa del antisionismo para enmascarar el antisemitismo. Que así como en el pasado se buscó echar al judío de la sociedad, de la sociedad, hoy se buscaría echar al Estado judío de la familia de las naciones, que se crea esta demonización. Y ahí hay un entendimiento, siento que hay una buena recepción. La tendencia política en Latinoamérica está cambiando de los populismos a los gobiernos de centro liberales. ¿Cómo afecta esto a las relaciones con Israel y cuál es el cálculo político que hacen los países del continente? El cálculo, históricamente hablando, fue siempre muy simple. Hay un país judío en el mundo, hay 20 países árabes, miembros de la Liga Árabe, y 57 países musulmanes, miembros de la Organización de la Conferencia Islámica. De manera que en términos de comercio, de relaciones diplomáticas, de peso político específico, regional e internacional, siempre Israel llevó las de perder. Pero como Israel es la única democracia regional, lo ha sido históricamente, como además es un canal directo a Estados Unidos, muy por la relación especial que tienen, porque es una democracia vibrante, porque es la tierra del pueblo judío, porque es una vanguardia tecnológica y por un montón de otros aspectos, terminó siendo más aceptada en la familia de las naciones. Pero este cálculo siempre está presente, más lo que agregás, que es el miedo a la represalia física, la cuestión de seguridad. Históricamente, en la época de la OLP, por ejemplo, esto era muy cabal, muy claro, donde muchos países no se arriesgaban a ofender a los palestinos o a naciones árabes por el temor al castigo terrorista. Esto hoy creo que está en un segundo plano, porque el terrorismo palestino ha menguado casi por completo, se ha centrado en la cabeza del Hamas, que no es internacional, al estilo Hezbollah, está más localizado en su lucha doméstica aquí en Gaza y la región, digamos. Entonces, es un segundo plano, pero como dice Pilar Rahola, la veterana periodista española, ella dice, mira, castigar a Israel no tiene precio. Vos podés difamarlo, insultarlo, ofenderlo y no pagás un precio, pero insultá a Irán o a Turquía o a Arabia Saudí y bueno, tu cálculo es otro, ¿no? Uno de los libros que escribió Julián se llama Triángulo de la Infamia, Richard Wagner, los nazis y los judíos. Y me resultó muy interesante y le pregunté qué fue lo que lo llevó a investigar el tema y qué fue lo que encontró cuando lo investigó. La génesis está en el año 2001, si mal no recuerdo, cuando leí una nota de Daniel Barenboim en Clarín. En aquel momento, de hecho, yo era estudiante, había terminado ya, pero estaba escribiendo un libro aquí en Israel. Y él planteaba la idea de que si
si Israel no le daba lugar a Wagner, perdía su naturaleza democrática o quedaba erosionada. Y yo mandé una nota a Clarín que fue publicada, que fue cuando me introduje en el debate, planteando intuitivamente, sin conocer mucho del tema que después investigué, que no tenía que ver esto con un tema de democracia, sino con un tema de memoria colectiva rasgada por el episodio nazi, fundamentalmente. De manera que esa fue una introducción tibia que quedó latente en mí como intelectual, me quedó la idea y la tomé en coincidencia anticipadamente con lo que era el bicentenario del nacimiento de Wagner, que desde 1813, en el 2013 se cumplía. Entonces, para 2012-2013 estaba escribiendo este libro que apareció en el 2014 por los tiempos editoriales que después demoraron en la cosa. ¿Qué fue lo que encontraste? Lo que encontré en Richard Wagner es lo siguiente. Mira, tal como estructuré el libro, creo que es un poco, nos permite entender qué es lo que pasa. Primero hay que entenderlo a Wagner en su tiempo, pues Wagner fue un antisemita feroz. No es solamente que Hitler toma a Wagner como su músico favorito, porque eso no es culpa de Wagner, esto es una decisión de Hitler. Lo que sí tiene que ver es que la elección hitleriana está motivada no solo por lo que Wagner compuso, sino por lo que Wagner escribió. Porque a diferencia de Chopin, Mozart, Beethoven y tantos otros, Wagner fue un polemista en su tiempo y escribió ensayos en relación al futuro de Alemania, la política, el arte y muy interesantemente sobre los judíos. Tiene más de un ensayo, pero el más famoso de él se llama El judaísmo en la música, el más famoso en relación a los judíos, donde él, antes que Hitler, por cuestiones de raza, dice los judíos son incapaces de crear artísticamente. Y concluye su ensayo con una palabra extrema que se puede traducir e interpretar como que pide la aniquilación física de los judíos. Esta última frase es un tema de debate entre historiadores. Algunos dicen que fue metafórico, así, una alegoría, y otros dicen no. Explícitamente pidió por la destrucción de los judíos, y a la luz de su trayectoria de la época, perfectamente se puede considerar que sí. Entonces, primeramente, Wagner fue un antisemita, fue un ideólogo antisemita, fue uno de los precursores del antisemitismo racial, se vinculó, de hecho, a teóricos raciales de la época. Su familia estuvo hipervinculada, me refiero por sangre, casados con muchos teóricos raciales de la época, como Chamberlain, tiene el mismo apellido que el que después va a negociar con Hitler, pero es otro, y demás. El clan Wagner, post-Richard Wagner, queda íntimamente conectado a Hitler inclusive, durante mucho tiempo, de manera que esto ingresa entonces a la segunda fase, que es lo que los nazis hacen con la música de Wagner. Los nazis promovieron a muchos músicos, no solo a Wagner, pues a Hitler y a otros les gustaban muchos, pero Wagner tuvo un lugar especial y esto creó una asociación entre nazismo y wagnerismo muy fuerte. Y el Festival de Bayreuth, donde Wagner funda un templo propio para la representación exclusiva de su música, esto es delirante, pero es así, es como que Mozart diga, acá solo Mozart, bueno, Wagner hizo eso, ahí sí. Wagner hizo esto para Wagner solamente en Bayreuth. Yo visité el lugar hace unos años, incluso es bellísimo. Bueno, esto es lo que hace Wagner. Cuando llegase entonces a la época moderna de Israel, desde la Orquesta Sinfónica Palestina en el año 38, que marca el primer precedente cuando la Junta de la Directiva le pide a Arturo Toscanini que no toque Wagner en la época de la Kristallnacht, y Toscanini accede, se marca el primer precedente que ya es previo a Israel, es la época de Lishub. Antes que Israel nazca ya había una polémica sobre si Wagner debía ser o no representado por orquestas estatales, digamos, públicas de Israel. Y el debate sigue hasta el día de hoy, como muy bien sabes, donde Zubin Mehta, Daniel Barenboim, mayormente todos los directores de la Filarmónica, intentan tocar Wagner y el público mayormente no quiere. ¿Por qué? Por los símbolos. Porque poner la esvástica y la estrella de David no encaja, y esto es Wagner con Israel. Entonces el libro lo que buscó es poner en perspectiva histórica el debate contemporáneo. Escuchaste, Damián, Julián mencionó al director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim como quien intenta de alguna manera que se toque la música de Wagner en Israel. Y esto en Israel tiene una connotación muy especial y genera muchísima resistencia. Veamos un segmento de hace unos años atrás, cuando en el Festival de Música Clásica de Israel, Barenboim intentó tocar Wagner en Israel. La iniciativa de Daniel Barenboim de interpretar Wagner en Israel generó un intenso debate público. Su intención de hacerlo durante el Festival de Música Clásica fue sumamente resistida. La dirección del festival decidió oponerse. El público en la sala descubrió que Barenboim decidió de todas maneras hacerlo. Tenemos la partitura de la obertura de Tristán e Isolda.
A partir de ese instante, el público en la sala reacciona. No debes tocar, es una vergüenza y una estafa. Con una sala casi vacía, Barenboim y su orquesta tocaron Wagner en Israel. Julián hace muchos años atrás vivió y estudió en Israel y aproveché para preguntarle qué diferencia ve ahora con su visita, qué es lo que vino a hacer y cómo ve Israel en este momento. Bueno, vine invitado por el Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, y tuve la oportunidad de recorrer el país. Viajé a la zona cercana a Gaza, al centro, Jerusalén y el norte. Vimos algunos proyectos del Keren Kayemet y lo que encontré es un país de verdad muy transformado en relación a lo que yo viví cuando fui aquí estudiante y escritor casi 20 años atrás. Un poco menos, por ahí. Recién, de hecho, viniendo a estos estudios bellísimos, el camino hacia Yafo te permite ver la perspectiva de la silueta de Tel Aviv. Mucho de eso no estaba hace unos años. Estoy muy impresionado por el desarrollo inmobiliario de Israel. Por supuesto, conozco su realidad tecnológica de vanguardia y eso se aprecia también cotidianamente. Veo mucho tráfico, si me permitís. Esto no lo veía cuando yo vivía acá. Siempre hubo los famosos pkakim, pero estuve en Jerusalén y la padecí. Un viaje a la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi alma mater, fue atroz, en horario más o menos pico. Y Tel Aviv es un poco caótico también, pero fuera de eso veo, como siempre, una sociedad vibrante, pujante, multicultural, amable y a la vez brusca, esta combinación típica de los israelíes. Pero bueno, realmente veo un país muy bello y muy de avanzada que lidia de una manera muy casi esquizofrénica, ¿no? Porque vos te sentás en un café, estás tranquilo frente al mar en Tel Aviv, pero las noticias son atroces. Siria lanza cohetes, o Irán desde Siria contra Israel, revueltas en Gaza, la ONU con sus presiones, toda una... Vos cerrás el diario y estás en paz total tomando tu café frente al mar Mediterráneo. Esta disociación emocional la encuentro fascinante y por momentos puede ser peligrosa, pero también entretenida. ¿Es todo por esta semana? Casi. Casi. Primero les comento, pueden vernos en nuestro sitio web y pueden seguirnos en Facebook y en Twitter. Y aquellos que están en Israel pueden vernos en el canal 34 y en el 200 del cable operador Hot TV. Nos despedimos con la imagen del periodista estadounidense del Wall Street Journal, Daniel Pearl, quien fue secuestrado y luego asesinado hace 17 años por Al-Qaeda en Karachi, Pakistán. Sus últimas palabras fueron: soy un judío americano de Encino, California. Mi familia paterna es sionista. Mi padre es judío, mi madre es judía, yo soy judío. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.